Hola, me alegra que nos encontremos otra vez en este espacio para embarcarnos en una nueva ruta de conocimiento, ruta que nos ayudará a develar más sobre la España medieval. Como todos los lunes les habla Ali y Sam. El tema que trataremos el día de hoy tiene que ver con uno de los personajes más importantes de la historia, un rey, a quien llamaban el Sabio. Para iniciar, ahondaremos sobre quién era este rey y cuál es su importancia y aportación para la cultura hispánica. Así que comenzamos. El personaje que nos reúne el día de hoy se llamaba Alfonso X, quien nace en 1221 y fallece en 1284. Heredó el reino más importante de la península ibérica, el reino de León y de Castilla. Heredó a la muerte de su padre Fernando III en 1252. A dicho reino también se anexaron los territorios de Córdoba, Murcia y Sevilla, regiones que fueron conquistadas a los musulmanes por el rey Fernando III y el propio Alfonso, pues participó en la conquista de los dos últimos territorios. Muy poco se conoce sobre la formación que tuvo. Sin embargo, podemos reconocer algunos de los intelectuales vinculados a él desde temprana edad. Por ejemplo, hallamos a Jacobo de Juntas, quien era un hombre muy relevante para las leyes, a Pedro Gallego, quien fue autor de textos científicos, su confesor y quien recibió el obispado de Murcia una vez conquistada. Y también se le puede relacionar con Judá ben Moisés, quien fue médico, traductor, astrónomo, y por si fuera poco, además fue uno de los colaboradores científicos más importantes al servicio de Alfonso. Ahora bien, el programa cultural de Alfonso X englobaba la ciencia, que incluye la astronomía, la astrología, la magia. Además, el programa incorpora el derecho y tiempo más tarde la historia y la poesía. Con ello, el rey no solo esperaba una recepción inmediata, sino que también pensaba en legar un capital cultural. Algo en lo que me gustaría hacer hincapié es que para ya el mencionado programa fue de suma importancia la lengua. Hay que recordar que durante este tiempo existían diversas variedades lingüísticas a lo largo del reino. El romance castellano fue la lengua elegida para la realización de estos amplios trabajos. Con ello también se buscaba proveer de identidad textual. La creación de los textos puede catalogarse de la siguiente manera: obras legales, de historiografía, de poesía, obras científicas, paracientíficas, doctrinales y didácticas. Es momento de hablar de uno de los elementos que permitieron el crecimiento del capital cultural. En este caso, me refiero a la Escuela de Traductores de Toledo, escuela de la cual sobresalen dos etapas, que va desde el inicio del siglo XII a finales del siglo XIII. Durante la primera etapa, que va de 1125 a 1252, el responsable del lugar fue el arzobispo Raimundo, y el principal interés era el de la formación intelectual dirigida a quienes formarían parte de la jerarquía eclesiástica. Algo que me sorprendió mucho es que para llevar a cabo las traducciones se requería de dos traductores. Uno de ellos, ya sea judío o mozárabe, leía el texto en árabe, se encargaba de traducirlo oralmente, al romance o latín vulgar, y el segundo traductor se encargaba de llevarlo al latín eclesiástico. El latín fue la lengua predilecta para transmitir todo el conocimiento recabado. ¿No es acaso increíble el trabajo que llevaban a cabo? Durante la segunda etapa, que va de 1252 hasta finales del siglo XIII, se encuentra profundamente marcada por la Escuela de Traductores de Alfonso X. En esta etapa hallamos una labor similar. Dos traductores continúan trabajando en textos árabes. Uno traduce a lengua vernácula y el otro latín. Pero, además, podemos ver unas pequeñas pero significativas diferencias. Por ejemplo, el segundo traductor no era un sabio como en la antigüedad. Aquí es un secretario y su labor era servir como un letrado anónimo. Otra diferencia importante es que, al realizarse traducciones a las lenguas vernáculas, la Iglesia perdió el privilegio exclusivo que tenía para construir la cultura. A continuación, conoceremos otra de las tantas contribuciones durante el reinado de Alfonso. En este caso me refiero a las exemplas, que son cuentos o fábulas que contienen una moraleja y pueden tener un origen ya sea sacro o profano. Además, pueden provenir de fuentes orientales o occidentales. Uno de los textos es el Calila Edimna, cuyo nombre original es Calila Guadibna, obra que fue mandada a traducir por Alfonso X por el año 1251.
Se trata de una colección de cuentos que tiene un carácter lúdico y didáctico, de origen oriental, y se le vincula con el Panchatantra y el Mahabharata. Del interés de este tipo de relatos cortos, encontramos otras obras que se nutrieron, que pueden contar con el mismo origen y que comparten estilo o incluso los propios relatos del Kaila Guadibna, como El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, El libro del Caballero Cifar, o El Sendebar, o Libro de los Engaños de las Mujeres, texto en el cual andaremos en breve. El Sendebar, o Libro de los Engaños de las Mujeres, data del año 1253 y es una obra que, al igual que el Kaila Dibna, tiene origen oriental, pues contiene varios cuentos árabes que, a su vez, tienen raíces hindús o persas. Cabe mencionar que dicha obra fue encargada por el hermano de Alfonso X, Fadric. Con este recorrido ya podemos tener una mejor comprensión sobre la valiosísima ocupación que atañó al sabio. Sin embargo, aún no concluye la mención de las narrativas que impulsó en su tiempo. Enseguida mencionaré algunas de las obras más relevantes. Como muestra de ello, en textos astronómicos ubicamos el lapidario, obra que nos habla sobre la asociación de las piedras mágicas con el zodiaco. También están las tablas astronómicas alfonsíes, que contienen y nos muestran las observaciones de la bóveda celeste en Toledo durante los años 1263 a 1272. En cuanto a la poesía, Las Cántigas de Santa María es un magnífico aporte. Trata de 420 poemas que hablan sobre los milagros de la Virgen, aunque no tiene características litúrgicas. En derecho están los textos de Fuero Real, Espéculo y Las Partidas, que fueron elementales para la renovación del panorama legislativo. Se basan en el derecho tradicional y el derecho romano canónico. Para concluir, quiero decir que espero que este magnífico viaje por las aportaciones del Rey Sabio sirva para que se animen a acercarse más al conocimiento que se gestó durante la Edad Media. Es una época que se cree en total oscuridad y una mera transición al verdadero conocimiento que aporta el Renacimiento. Sin embargo, como ya pudimos ver, tiene mucho que ofrecer. No perdamos la oportunidad de conocer, de reflexionar y de repensar lo que es el medievo español. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero nos acompañen la siguiente semana en un nuevo episodio de Letras Rosas. Hasta pronto.